Gracias, muchas gracias. De cuando en cuando Daniel tiene la gentileza de invitarme a compartir la palabra en las reuniones de COMPE y cada vez que eso sucede, para mí es una alegría porque me puedo encontrar con los hermanos, abrazarlos, saludarlos, tomar el desayuno con ellos, tener ese contacto físico que hoy nos hace tanta falta, ¿no es verdad? Sin embargo, a pesar de la crisis que esta pandemia ha provocado, los pastores hemos resuelto esa distancia tecnológicamente. Y la reunión de hoy es una muestra de que nada detiene la obra, ¿no? No podemos estar físicamente presentes, pero estamos unidos en una mente y es como si tuviéramos un solo corazón y todos los que estamos aquí en la sala Zoom y los que nos están acompañando por el Facebook, pues todos tenemos el mismo propósito, darle la gloria y la honra al Señor. Esta mañana yo haré el esfuerzo por predicarles a cada uno de ustedes. No tengo una congregación delante, así que me imagino que lo que tengo delante mío es a un amigo, a un colega con el que voy a hablar. Y por eso quiero pasar de ustedes al tú, ¿no? De tú a tú. Primero, la bienvenida. Estás en mi casa, en la oficina. Aquí es donde todas las mañanas me siento a buscar la palabra de Dios para el día. Y aquí es donde se preparan los planes, los sermones y todo lo que hacemos para el Señor. Así que bienvenidos a casa y gracias por permitirme este tiempo para compartir la palabra. Yo creo que mirando el mes de julio, que es el Patria, y poniendo en valor que nosotros hemos logrado soportar estos 4 meses de crisis. Y digo soportado porque mientras estamos aquí, hay varios hermanos nuestros que ya no están con nosotros. Sé de pastores, de esposas, de hijos, que han partido a la presencia del Señor en estos meses de pandemia. Y a veces siento como que es un cerco que nos va rodeando, que nos trata de asfixiar. ¿Quién puede escapar de todo esto, no? Y cada vez tomamos más conciencia de la cercanía, de la proximidad del COVID-19 a nuestras vidas. Y entonces, en un marco como este, tomando en cuenta que es el mes de la patria, tomando en cuenta que estamos vivos, yo creo que tenemos que levantar esa palabra preciosa que utilizó Samuel después de la victoria contra los filisteos, ¿no? Seguro que ustedes la recuerdan. Samuel dijo, Ebenezer, que traducido al español es, hasta aquí nos ayudó Dios. De eso quiero hablarles esta mañana, de lo que significa. Así que si tienes tu Biblia, por favor, en Primera de Samuel 7:12, allí está el momento preciso en el que se pronunciaron estas palabras. Leo, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta es la palabra sobre la que tú y yo vamos a meditar esta mañana. Y estoy seguro, totalmente seguro, que estas palabras encajan con el momento que estamos viviendo hoy. Porque reconocen que a lo largo de todo este tiempo, en medio de las tristezas,
tristezas, de las alegrías, de las pérdidas, de las carencias. Todos estos días hemos contado con el cuidado, con la protección de Dios. Ahora mismo, mientras pasamos ya los 4 meses de esta vida trastornada, con todo lo que hemos soportado, podemos juntar nuestras voces hoy y decir, hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Hasta aquí nos ayudó Dios. Pero ¿qué significan estas palabras? ¿Qué es lo que Samuel intentó decir al hacer esta declaración? De eso trata la enseñanza de esta mañana. Y esta mañana yo quiero tocar 4 puntos. El primero, el contexto histórico, para comprender el momento en el que pronunció estas palabras. En segundo lugar, el llamado que Samuel hizo, porque previo a este mensaje, Samuel hace un llamado que nosotros tenemos que escuchar el día de hoy. En tercer lugar, quiero que consideremos lo que sucedió, cómo se levantaron los filisteos para tratar de desbaratar los planes de Israel. Y finalmente, echarle una mirada al gesto de Samuel de colocar esta piedra conmemorativa y decir, hasta aquí nos ayudó Dios. Así que la enseñanza tiene 4 puntos. Saquen su cuenta. A razón de media hora por cada punto, tenemos 2 horas por delante. Entonces, si no tienen para el almuerzo, vayan pidiéndolo, porque acá tenemos para largo. ¿De acuerdo? Comencemos con el primer punto, el contexto histórico. Miren lo que voy a decir. Cuando Samuel dice, hasta aquí nos ayudó Jehová, esa palabra es el cierre, el punto final de un periodo que duró 20 años. Estas palabras no pueden ser entendidas en su momento. Para entenderlas, tenemos que darnos cuenta que forman parte de un proceso que duró 20 años. Un proceso que comenzó un día trágico, que comenzó el día en que Israel cayó derrotado ante los filisteos. Ustedes que conocen la historia de Israel sabrán que hay un momento terrible, ¿no? Israel sale al campo de batalla, pierde. Israel vuelve a la carga, pero esta vez los hijos de Elí, Ofni y Finés, llevan el arca de Jehová sobre sus hombros para que el arca de Jehová les diera valor y protección a los israelitas. Y la historia dice que cuando los filisteos miraron venir al arca, se asustaron y dijeron, ahora sí vamos a perder. Y se dieron valor y dijeron, filisteos, peleemos por nuestra vida porque los israelitas han traído el arca del pacto de Jehová y ustedes saben que Jehová es un Dios poderoso. ¿Saben lo que sucedió? Israelitas y filisteos se trabaron una batalla cruenta. El resultado, Israel perdió. Israel perdió. Los hijos de Elí, Ofni y Finés fueron asesinados. El arca se convirtió en trofeo de guerra de los filisteos. Y cuando fueron a contarle la noticia a Elí, Elí murió desnucado de la impresión. Y la esposa de Ofni, al dar a luz y morir, dijo, mi hijo se llamará Icabod, que quiere decir, la gloria de Jehová se apagó. Allí comienza este periodo. Ustedes saben
el arca era lo más sagrado para los israelitas. Y había razones para ello. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Moisés. Y entonces que los filisteos se llevaran el arca y la pusieran como adorno en el templo de sus dioses fue la peor tragedia que le pudo ocurrir a Israel. Ahora, quiero que comprendan esto, porque 20 años antes de que Samuel dijera hasta aquí nos ayudó Jehová, Israel comenzó el periodo más triste, doloroso, vergonzoso y terrible de su historia. Imagínate, esa plaga duró 20 años. Nosotros estamos hartos de la pandemia. Nosotros queremos que el COVID-19 desaparezca. Pero ¿cuánto tiempo lo tenemos aquí en el Perú? Fundamentalmente desde marzo. En el mundo, desde diciembre del año pasado. O sea, hace unos 6, 7 meses que estamos con este problema. Y ya estamos hasta aquí. Ahora piensa, los israelitas sufrieron 20 años de plaga, dolor, vergüenza, carencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa terrible. Ahora, la historia continúa, porque la Biblia dice que después de unos meses de haberse robado el arca del pacto y haberla puesto como adorno en el templo, ustedes conocen la historia. Ustedes saben que Dios empezó a manifestarse. La estatua del ídolo se caía todos los días, comenzaron a aparecer tumores a la gente y los filisteos se dieron cuenta que todas esas desgracias eran porque Dios estaba molesto con ellos. Entonces decidieron devolver el arca. Lo pusieron en carretas y los animales solitos, sin que nadie los condujera, caminaron derechitos hacia Israel, ¿no? Entonces, después de unos meses, el arca del pacto regresó a Israel. ¿Buena noticia? No. Eso ni siquiera les dio un poco de ánimo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo enfermo, trastornado, acomplejado, al que solo le quedaban los recuerdos de hazañas pasadas. Literalmente, era un pueblo deprimido, pueblo derrotado. Ya no había esperanza de salida. Ese es el marco, la depresión, la tristeza, la derrota. Ese es el marco en el que Samuel, el líder, Samuel, hace una gran convocatoria. Pide que todos los hombres vayan a Mizpa, que se reúnan allí para evaluar la situación. Por 20 años habían sufrido esa plaga. Ahora Samuel dice, reunámonos para evaluar. Pero mira a Samuel, por favor, mira a Samuel. Porque la Biblia no dice nada sobre Samuel en 20 años. Durante 20 años, Samuel no hizo nada digno de ser mencionado. La historia es bien triste. Israel cae derrotado, capítulo 4 de Primera de Samuel, me parece. Israel cae derrotado y luego en el capítulo 7 Samuel hace la convocatoria. Aparentemente no sucedió nada. Son 20 años de silencio. 20 años
donde no hicieron nada importante. El pueblo no hizo nada importante. Samuel no hizo nada importante. 20 años de ministerio intrascendente. Pregúntame por qué. Porque todos estaban contagiados por el virus del desánimo y de la derrota. Y yo no quiero ser exagerado aquí, pero tarde o temprano, si no tomamos las medidas correctas, este virus va a provocar desánimo en la gente y va a provocar desánimo en los ministros de Dios. Porque es una situación que te hunde, que te hunde, que te hunde. Y nosotros no somos de piedra. Nosotros somos seres humanos imperfectos. Y las cosas que suceden a nuestro alrededor nos afectan. De hecho, la pandemia ha afectado nuestras vidas. No podemos tener cultos públicos. Si teníamos un presupuesto, hoy no tenemos seguridad de cubrir ese presupuesto. Los diezmos, las ofrendas, ¿a cuánto se han reducido en tu iglesia? ¿A cuánto? En la mía, a la tercera parte. Entonces estas son situaciones reales que te golpean, que me golpean. Y si no hacemos algo para cambiar esto, tarde o temprano, así como la gente se desanima, los pastores también nos podemos desanimar. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Samuel hizo una gran convocatoria. Reunió a todas las personas en Mizpa y les dijo, tenemos que evaluar por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y mira, como pastor, de pastor a pastor, yo creo que hay varias preguntas que debemos hacernos. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos por qué nos ha pasado esto. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿tomamos medidas correctivas tan temprano? ¿Por qué la meseta se convirtió en subida y los contagios no paran de crecer? ¿Por qué, si son 20 años de crecimiento económico, por qué los hospitales están como están, tan llenos de necesidades, con tantas carencias? ¿Por qué la gente sale sin cuidarse, sin cuidar a los demás? ¿Por qué las iglesias están cerradas? ¿Por qué en vez de levantar la bandera de la unidad, los pastores son recelosos de otros pastores? Y tenemos tanta facilidad para escuchar la crítica y para establecer bandos. ¿Por qué? ¿Por qué, si la historia del Perú es tan linda, por qué no somos una nación grande y próspera como deberíamos ser? En estos últimos meses, yo he pensado una y otra vez en que el Perú tiene una historia cíclica. Cuando está en un periodo de subida de bonanza, hacemos algo y lo echamos por tierra. Si tú revisas la historia del Perú, el Perú en varios momentos de su historia ha estado a punto de despegar. Algo lo echó a perder. El guano de la isla, el boom del caucho, el algodón, los trenes, todo se perdió. Hoy la economía estaba bollante, cada vez estábamos mejor. Viene esta pandemia, en 4 meses hemos perdido lo que habíamos avanzado en 20 años. Hermanos,
no tenemos conciencia de la crisis que estamos viviendo. En los meses que vienen, la carencia, el hambre, la falta de trabajo va a ser tan grande que la gente no va a saber qué hacer. Como años atrás la gente hacía cola en las embajadas para irse del Perú, probablemente nuestra juventud comience a pensar en cómo irse, porque el Perú parece un país sin arreglo. Hay que hacerse esas preguntas, porque los israelitas en Mizpa se hicieron esas preguntas. Y fue como despertar de una pesadilla. Ellos hablaron, pensaron, opinaron con sinceridad, tomaron nota de todo lo que estaba sucediéndoles y finalmente se dieron cuenta que solo quedaba una opción. Tenían que volver a Dios. Esa es la única opción que tenemos, volver a Dios. ¿Quiénes tienen que volver a Dios? Todos, incluidos las iglesias y los pastores. ¿A qué te refieres, Miguel? ¿Estarás hablando de los incrédulos? No, yo estoy hablando de los creyentes. Los creyentes tenemos que volver a Dios. Los pastores tenemos que volver a Dios. ¿Cómo? Explícalo. Entonces, vayamos al segundo punto de mi enseñanza, porque ahora quiero que prestemos atención al llamado de Samuel. Porque Samuel los juntó en Mizpa y escucha lo que les dijo. En 1 Samuel 7:3, puedes abrir tu Biblia. 1 Samuel 7:3 dice, está hablando Samuel, si ustedes desean volverse al Señor, volver a Dios, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, escucha esto, desháganse de los ídolos que todavía tienen. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Samuel está explicando que volver a Dios no es un asunto de emoción, sino que hay que ser consecuentes y humildemente realistas. Porque volver a Dios es como una moneda con cara y sello. Volver a Dios son dos movimientos. Por un lado, te acercas a Dios. Pero en tanto que te acercas a Dios, segundo movimiento, te alejas de los ídolos. ¿Me expliqué? Repito. Volver a Dios implica dos movimientos. Te acercas a Dios y eso significa que te alejas de los ídolos. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece correcto lo que acabo de decir? ¿Algún error hermenéutico o doctrinal? Todos están de acuerdo. Por supuesto, eso es volver a Dios, acercarse y alejarse de los ídolos. Todos estamos de acuerdo con ese concepto. Los israelitas también estuvieron de acuerdo. Pero míralos, se tomaron 20 años para darse cuenta que tenían ídolos. Lo digo en cámara lenta. Los israelitas se demoraron 20 años para darse cuenta que tenían ídolos. No es que eran idólatras porque querían. Eran idólatras porque no se daban cuenta. ¿Sabes lo que significa eso? Toma nota, por favor.
es difícil reconocer un ídolo. Lo hago personal. Es difícil reconocer mis ídolos. Lo hago agresivo. Es difícil reconocer tus ídolos. A los israelitas les tomó 20 años darse cuenta que tenían ídolos. Lo que pasa es que tenemos un estereotipo de lo que es un ídolo. Lo asociamos a una imagen diabólica, a una estatua, a un dios pagano, a una representación vulgar o sucia. Pero abre la mente. Ídolo es una persona, un proyecto, un deseo que en la práctica le quita el primer lugar a Dios. Ídolo no es lo feo. Ídolo es todo lo que le quita la gloria a Dios, el primer lugar a Dios. Y en ese sentido, el éxito ministerial puede ser un ídolo. En ese sentido, el modelo del pastor triunfante, próspero, como meta en la vida, puede ser un ídolo. Y me atrevo a decir que los valores del mundo se han infiltrado en nuestras mentes, se han disfrazado de modelos ministeriales y probablemente muchos de nosotros creemos estar siguiendo a Dios y estamos siguiendo ídolos en nombre de la unción, en nombre de la prosperidad, en nombre de la relevancia. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? No se responde con palabras, se responde con los actos, con el fruto del Espíritu. Cuando muestras amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando eres humilde, cuando no juzgas, cuando eres perdonador, cuando eres tolerante. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿La gloria de Dios? ¿O la defensa de los valores de la cultura occidental? Son cosas en las que tenemos que pensar. Porque al despertar de esta pesadilla y a mirar cómo la pandemia nos toca y se lleva a nuestra gente, uno tiene que decir, Señor, de repente hemos levantado ídolos sin darnos cuenta. Ahora, esto es importante porque si volvemos a la historia, en Mizpa, los israelitas finalmente se dieron cuenta que la causa de sus problemas no eran los filisteos, sino los ídolos que habían levantado, y por eso decidieron alejarse de ellos y acercarse a Dios. Esto que acabo de decir es una gran lección, porque probablemente la causa de nuestros problemas no es lo que pensamos, no es el COVID-19, no es el gobierno de Martín Vizcarra,
no es la influencia del pensamiento socialista. De repente la causa de nuestros problemas son los ídolos que hemos levantado sin darnos cuenta. Y esos ídolos compiten por llamarnos la atención, por exigirnos concentración, y entonces posponemos el carácter humilde, sujeto a la voluntad del Espíritu que Dios quiere, y ponemos por delante nuestro criterio y nuestro parecer. Entonces, con todo respeto, porque si no, Daniel ya no me va a volver a invitar nunca más, pero con todo respeto te pregunto, ¿tienes algún ídolo en tu vida? ¿Existe la posibilidad de que te hayas confundido en el camino y te hayas dejado embobar por un ídolo de barro? Eso es lo primero que tenemos que entender, porque se trata de darle a Dios el primer lugar y de poner en segundo plano todo lo demás. O sea, el tiempo de la pandemia tiene que ser un tiempo para hacer cambios, para alejarnos de los ídolos y para acercarnos a Dios. Eso fue lo que hicieron los israelitas. Cambiaron de actitud. Y la Biblia dice, lee la historia, por favor. Apenas cambiaron de actitud, los problemas se mantenían, pero ellos sintieron paz y esperanza porque se dieron cuenta de que Dios había restablecido su comunión con ellos. Todo se puso bonito. Y cuando todo se puso bonito, punto número 3 de la enseñanza, los filisteos vinieron al ataque. Punto número 3. Punto número 1, ¿cuál fue? El punto número 1, el contexto histórico. Punto número 2, el llamado de Samuel, llamado a dejar ídolos. Punto número 3, la amenaza de los filisteos. Porque la Biblia dice que cuando los filisteos escucharon que los israelitas se habían juntado en Mizpa para acercarse a Dios, entonces decidieron intervenir inmediatamente. ¿Qué hicieron? Enviaron a un ejército con una misión: exterminarlos, desaparecerlos, destruirlos para siempre. No fue una advertencia, fue una amenaza real y concreta. Un ejército filisteo enorme y bien entrenado se presentó para acabar con los israelitas. No era broma, era en serio. ¿Qué hicieron los israelitas? La Biblia dice que hicieron dos cosas. La primera, sintieron miedo. Eran humanos. Reaccionaron como humanos. ¿Cómo reaccionas frente al peligro? ¿Tú eres de los que salen a la calle sin mascarilla, sin el protector? ¿O tú te disfrazas como marciano para salir a la calle? Nos cuidamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos miedo. No es malo, es humano. Ante el peligro se siente miedo. Pero los israelitas no se dejaron dominar por el miedo, porque hicieron una segunda cosa. ¿Qué? Dice la Biblia, clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Ten en cuenta, durante 20 años estuvieron frente al mismo enemigo. 20 años atrás, ellos habían estado en el mismo lugar, en el mismo campo de batalla. 20 años atrás habían peleado en sus fuerzas y habían perdido. Ahora, en vez de pelear, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y eso me hace pensar que la oración fue el arma secreta para la victoria. ¿Saben cuál es la cura del COVID-19? Un pueblo cristiano orando día y noche.
Y es por eso que tú y yo tenemos testimonios de oraciones respondidas en esta semana, ¿no es verdad? Te cuento. Un joven de la iglesia nos pidió que oremos por Jorge Reyes. Jorge Reyes, un ingeniero de 34 años. 34 años. El COVID había tomado su cuerpo. Había roto todos sus pulmones. Jorge Reyes estaba en UCI. Ayer me entregaron la tomografía de los pulmones. No había nada bueno. Los médicos le dijeron a la familia, en las próximas horas prepárense, él va a morir. Pero clamamos a Dios. Hemos clamado a Dios por un mes, tal vez más. Ayer me llamaron. No saben cómo. Jorge se sanó. Lo han desconectado. Está respirando solo. Le han dado de alta. Los médicos no saben qué pasó. Nosotros sí. ¿Qué lo curó? La oración. Y este tiempo de pandemia nos tiene que llevar a tomar la oración como el arma secreta de la victoria. Si te alejas de los ídolos, si te acercas a Dios, pide y recibirás la ayuda de Dios. Eso fue lo que dijo Jesucristo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Tenemos que descubrir la oración otra vez. Tenemos que descubrir la oración sin agenda, sin pretextos, sin modelos. Orar juntos, en cadenas de oración interminables, porque la oración es el arma secreta para la victoria. Ese día en el campo de batalla, en vez de salir a pelear con sus espadas y con sus lanzas, los israelitas clamaron a Dios y Dios les dio una victoria que nunca habían tenido. La victoria fue tan grande, tan contundente, que los enemigos, dice la historia, nunca más cruzaron la frontera para molestarlos. La victoria fue tan grande que Dios les devolvió todas las ciudades y las tierras que les habían robado. Para mí eso significa que si los pastores y las iglesias nos ponemos a orar, Dios va a restaurar todo lo que Satanás nos ha quitado durante estos meses. Imagínate, allí en el campo de batalla, los filisteos huyendo y los israelitas celebrando, cantando, danzando, saltando, llenos de emoción, felices. Y mientras todos están celebrando, mira a Samuel, míralo, ¿qué hizo? No está levantando las manos, no está palmeando, no está bailando, ¿qué cosa está haciendo? Dice que tomó una piedra, hizo una inscripción, la colocó en un lugar y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El cuarto punto de la enseñanza. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Colocar esa piedra en ese momento tenía un propósito muy específico. Samuel la puso allí para que los israelitas no olviden todo lo que les había pasado. Para que no olviden lo bueno y lo malo que les había pasado. Porque como seres humanos tenemos el defecto de olvidar nuestros errores y de olvidar el favor de Dios. Si olvidamos nuestros errores, creemos que somos víctimas. Y si nos olvidamos del carácter santo de Dios, levantamos ídolos sin darnos cuenta. Entonces, Samuel puso la piedra para no olvidarse de lo bueno y de lo malo que había pasado. Pero cuando puso la piedra, dijo, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer,
hasta aquí nos ayudó Dios. Esa frase significa que Dios siempre estuvo cerca de ellos, esperando el momento en que regresaran a sus brazos. Dios siempre estuvo cerca. No es que estaba lejos, estaba contristado. No es que se había ido, estaba apagado. Lo que Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Las desgracias que nos ocurren no es porque Dios se fue lejos y no se da cuenta. Es porque nosotros, tú y yo, o lo hemos contristado o lo hemos apagado. El problema siempre es nuestro. El problema siempre es cambiar a Dios por un ídolo. Ese siempre es el problema. Y ahí está Samuel, diciéndoles hasta aquí nos ayudó Dios. La frase también tuvo el propósito de asegurarles que en tanto que estuvieran cerca de Dios, todas las adversidades iban a ser vencidas. Porque si Dios los había ayudado en ese día, por supuesto que podía ayudarles todos los días de su vida. Mira lo que significa. No te olvides de lo bueno y de lo malo. No te olvides para creer que eres víctima. No te olvides para levantar un ídolo. Mira lo que significa. Dios siempre está cerca. La cosa es que no se apague, que no se contriste. El problema siempre es cambiar a Dios por un ídolo. Número 3. Si resolvió el problema en Ebenezer, Dios puede resolver cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier necesidad. ¿Qué piensas de todo lo que he hablado esta mañana? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que he forzado la figura bíblica? ¿Que he hecho algo que no encaja en las leyes de la hermenéutica? Yo creo que el análisis ha sido fiel a la palabra. Y creo que al llegar a este punto, hay 3 cosas que quiero resaltar. La primera, hay que mirar a nuestro alrededor y en nuestro interior. Examinar nuestros valores y nuestros propósitos. No sea que sin darnos cuenta estamos levantando un ídolo, quitándole la gloria a Dios. Saca esa idea de que un ídolo es horrible. Ídolo pueden ser los hijos. Ídolo puede ser el dinero. Ídolo puede ser el éxito ministerial. Hay que examinar la vida. Número 2. Hagamos de la oración nuestra arma de guerra. Hagamos de la oración nuestra arma de guerra. Todavía no sabemos todo lo que puede suceder con un ejército de pastores y siervos clamando por lo mismo. Levantemos la oración. Y antes que venga el milagro, prometámosle a Dios que vamos a enfocarnos en mostrar su carácter y su santidad para que Él muestre su poder y sus milagros. A Dios le toca lo difícil, los milagros, lo sobrenatural.
a nosotros nos toca el proceso, carácter, santidad. 3 consejos para terminar. Revisar si hay un ídolo, muy importante. Levantar la oración como el arma secreta. Enfocarnos en nuestro carácter como siervos y siervas de Dios. Termino pidiendo sus oraciones por la ceremonia de acción de gracias de este año. ¿Habrá ceremonia de acción de gracias? Respuesta, sí. ¿Cuándo? Respuesta, 29 de julio, 9 de la mañana. ¿Dónde? ¿Cómo? A diferencia de otros años, la ceremonia este año será, por causa de la pandemia, con una asistencia reducida. Hemos hecho ya las coordinaciones. La celebración va a ser en la Catedral del Buen Pastor, la iglesia anglicana. Y habrán unas 50 o 60 personas, pero se va a transmitir en cadena nacional por el Canal 7 y por todas las redes. En realidad, las fiestas patrias van a tener 3 celebraciones. El Te Deum, el 28, el discurso del presidente en el Congreso, el 28, la ceremonia de acción de gracias, el 29. Es decir, la puerta que Dios abrió hace 15 años para que le prediquemos el Evangelio a la nación, sigue abierta. Está abierta y la vamos a usar. Y este año vamos a predicar el Evangelio y llamar al arrepentimiento como nunca antes lo hemos hecho. Así que les pido sus oraciones para que este proyecto, que es un proyecto de Dios, sea hecho a su manera, como Él quiere. Hubiéramos querido una celebración grandísima, donde todos pudieran ir. No se va a poder, pero igual vamos a predicar. Ok, hermanos amados, la palabra de Dios nos pone en alerta. Los ídolos no solo son esas figuras asquerosas que rechazamos. A veces los ídolos se disfrazan de ángeles de luz. Que no se te peguen, que no caminen contigo, que tu mente y que tu corazón estén completamente consagrados al Señor. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Gracias, Daniel. Gracias por la atención.